compañeros en general. Hoy día voy a hablar en el área de matemática sobre área de figuras planas. ¿Qué es el área de una figura plana? Es la cantidad de superficie que encierra una figura plana. Su valor se expresa en unidades cuadradas. Y acá he traído las principales fórmulas, que son la del cuadrado. La del cuadrado es lado al cuadrado o también lado por lado. La del rectángulo, que dice que es base por altura. La del rombo dice que es diagonal mayor por diagonal menor. Todo eso sobre 2. La del romboide dice que es base por altura. La del triángulo dice base por altura sobre 2. La del polígono regular que es P por AP sobre 2. La del círculo que es pi por radio al cuadrado y la del trapecio que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Y acá he traído 4 ejercicios. El primero dice, la base de un trapecio mide 8 centímetros y 12 centímetros. La altura del trapecio mide la mitad de la base mayor. Hallar el área de la región del trapecio. Como anteriormente le dice que la base del trapecio dice que es base por altura por base mayor más base menor por altura sobre 2. Y dice acá que la altura del trapecio mide la mitad de la base mayor. Y acá la base mayor mide 12 centímetros. Entonces para hallar la altura del trapecio tenemos que dividir 12 entre 2. Y 12 entre 2 es igual a 6. Entonces con la altura ya encontrada podemos desarrollar el área del trapecio, que dice que es base mayor, que es 12 centímetros, más base menor, que es 8 centímetros, todo eso por la altura, que viene a ser 6 sobre 2. Entonces, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 12 más 8 es igual a 20. 20 por 6 sobre 2. 20 por 6 es igual a 120. Entonces, 120 entre 2 nos viene a salir 60 centímetros al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque dice que su valor se expresa en unidades cuadradas. En el segundo dice, la diagonal mayor de un rombo mide 12 centímetros y la diagonal menor mide la tercera parte de la mayor. Y nos pide hallar el área de la región del rombo. Y acá nos dice que el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entonces para hallar la diagonal menor dice que mide la tercera parte de la mayor. Entonces tenemos que dividir 12 entre 3. 12 entre 3 nos da 4. Entonces ya podemos desarrollar el área del rombo. Entonces ponemos la diagonal mayor, que es 12, y con la diagonal menor, que nos salió 4 por 4 sobre 2. Entonces, área del rombo es igual a 12 por 4. 12 por 4 nos sale 48 sobre 2. Área del rombo es igual a 48 entre 2. 48 entre 2 es igual a 24. Entonces nos sale 24 centímetros al cuadrado. En el tercer ejercicio nos dice calcular el área de la región sombreada. Y acá observamos que hay 2 cuadrados y la región sombreada. Dice que el área del cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado. Entonces para hallar la región sombreada, primero tenemos que sacar el área de los 2 cuadrados. Entonces, área del cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Área del cuadrado es igual a 25 al cuadrado, que nos viene a salir 625. Ya hallamos el cuadrado grande y ahora vamos con el dentro, que mide 12 centímetros. Entonces, área del cuadrado es igual a 12 al cuadrado.
Área del cuadrado es igual a 2 al cuadrado y 12 al cuadrado nos viene a salir 144. Y ahora para hallar la extensión K tenemos que restar estas dos cantidades. Sería 625 menos 144. 5 menos 4, 1, el 2 es menor que el 4, entonces el 6 le presta, se queda en 5, el 2 se convierte a 12, 12 menos 4 es igual a 8 y 5 menos 1 es igual a 4. Entonces, el área de la región sombreada mide 481 centímetros al cuadrado. En el último ejercicio dice, calcular el área del círculo. Dice que el área del círculo es igual a pi por la área al cuadrado. Dice que el radio acá mide 6 centímetros. Entonces, área del círculo es igual a pi por 6 al cuadrado. Área del círculo es igual a pi porque 6 al cuadrado nos sale 36. Área del círculo es igual a pi, su valor es 3,14. Entonces, 3,14 por 36. Área del círculo es igual a 3,14 por 36. 4 por 6, 24, llevamos 2, 1 por 6, 6, más 2, 8, 3 por 6, 18, 3 por 4, 12, llevamos 1, 1 por 3, 3, más 1, 4, y 3 por 3 es igual a 9. Entonces, sumamos 4, bajamos el 4, 8 más 2 igual a 0, llevamos 1, 12 y más 1, 13, llevamos 1, nos da 1 más 9, 10, más 1, 11. Contamos los espacios de la coma y son 12. Entonces nos sale 113,04 centímetros al cuadrado. Gracias por su atención. Siguiendo con la exposición de matemática, el día del logro fue inecuaciones de primer grado. Las inecuaciones de primer grado son desigualdades de dos expresiones algebraicas, cuyos signos son menor que, mayor o igual que y menor o igual que, donde no está la igualdad. Aquí hay un ejemplo, x más 5 menor que 15. La incógnita es x, el primer miembro es x más 5. El signo menor es la desigualdad y el segundo miembro es el número 15. Aquí dice, resolver una inecuación utilizando representación en balanza. Tenemos x más 4 menor que 9. Colocamos x y aquí hay 4 más 1, 2, 3 y 4 menor que 9. En el siguiente lado colocamos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos x más 4 menor que 9. Colocamos x menor que 9 menos 4. Abajo, x menor 9 menos 4 es igual a 5. X menor que 5. Los números menores que 5 son 0, punto y coma 1, punto y coma 2, punto y coma 3 y punto y coma 4. Siguiente, utilizando operaciones inversas. Tenemos x más 18 menor que 25. Colocamos x menor 25. Si acá está sumando, pasa restando. Menos 18. X menor 25 menos 18 es igual a 7. Los números menores que 7 son 0, punto y coma 1, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma 4
punto y coma 5 y punto y coma 6. Gracias por su atención. El siguiente. Seguimos con esas exposiciones, pero antes darle la bienvenida a ustedes por darse un tiempo aquí a ver a sus hijos, venir a verlos y que ellos demuestren lo mucho que han aprendido en este año escolar. Buenos días, padres de familia. El día de hoy voy a hablarles de un tema de la comunicación que se llama el verbo y su conjugación. Para empezar, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción que realiza el sujeto y que pertenece al predicado. Ahora, ya que sabemos qué es el verbo, ya podemos empezar a decir las conjugaciones. La primera conjugación son las formas verbales simples, que son dos y son las simples y compuestas. Las simples constan de una sola palabra y las compuestas constan de dos palabras más el verbo haber, que puede terminar en ado, ido, do, etc. Luego tenemos la función. La función del verbo es el núcleo del predicado. Luego tenemos a los rasgos gramaticales, que en este caso son 4: número, tiempo, modo y persona. En el número está conformado por el singular y el plural. El singular es cuando se habla de un ser o entidad, mientras que el plural es cuando se habla de más de un ser o entidad. En el segundo rasgo gramatical tenemos a la persona. La persona está conformada por la primera, segunda y tercera persona. La primera persona es cuando se refiere al hablante y la segunda persona se refiere al oyente, mientras que en la tercera persona no se refiere ni al hablante ni al oyente. Luego tenemos el penúltimo y tercer rasgo gramatical, que es el tiempo. El tiempo está conformado por pasado, presente y futuro. El pasado es cuando se refiere al verbo que ya ocurrió. El presente se refiere al verbo que está iniciando en el momento. Y en el futuro se refiere al verbo que ocurrirá. Ya en el último rasgo gramatical tenemos al modo, que está conformado por subjuntivo, indicativo y imperativo. El indicativo expresa una acción normal. El subjuntivo expresa duda o miedo. Y el imperativo expresa una orden o mandato. Ya en la última conjugación tenemos
a las formas no personales, que está conformada por infinitivo, participio y gerundio. El infinitivo es cuando el verbo termina en ar, er o ir, mientras que el participio es cuando el verbo termina en yendo o yendo. Y el gerundio es cuando el verbo termina en ando o ido. Ahora que ya terminamos qué son los verbos y las conjugaciones, ya podemos ir a los ejemplos o prácticas. El primer ejemplo nos dice: conjuga cada verbo en formas verbales simples y compuestas. Como ven aquí tenemos 6 verbos: jugar, esforzar, estudiar, obedecer, rendir y soñar. Estos verbos vamos a transformarlos en forma verbal simple y en forma verbal compuesta para así completar la oración. El primer verbo que tenemos es jugar. En forma verbal simple sería: yo jugué fútbol. Ya en forma verbal compuesta sería: yo he jugado fútbol. En el siguiente verbo tenemos al verbo esforzar, que en forma verbal simple sería: yo me esforcé para conseguirlo. Y en forma verbal compuesta sería: yo me he esforzado para conseguirlo. El siguiente verbo es estudiar. Estudiar en forma verbal simple sería: ellos estudiaron mucho. En la forma verbal compuesta serían: ellos han estudiado mucho. Siguiente verbo tenemos al verbo obedecer, que en forma verbal simple relación sería: ella obedeció a su maestro. Y en forma verbal compuesta sería: ella ha obedecido a su maestro. Ya en el penúltimo verbo tenemos el verbo rendir. La oración sería: tú rendiste un examen. Y en forma verbal compuesta sería: tú has rendido un examen. En el último verbo tenemos el verbo soñar. En forma verbal simple sería: él soñó que sería grande. Y en la forma verbal compuesta sería: él ha soñado que sería grande. Ya estamos en el segundo ejemplo, que la práctica dice: especifica los rasgos gramaticales de cada verbo. Como ven, acá tenemos 4 verbos, que son cállate, hubiésemos sido, partirán y pensábamos. Estos 4 verbos hay que identificar cuál es su número, persona, tiempo y modo. La palabra cállate, su número sería en singular, en persona se refiere a la segunda persona.
Y el tiempo es el presente. Modo sería imperativo. Ya en el segundo verbo tenemos hubiésemos ido. Hubiésemos ido, su número es en plural. La persona se refiere a la tercera persona. El tiempo se refiere al pasado. Y el modo se refiere al indicativo. Ya luego el tercer verbo y penúltimo tenemos a partirán. Su número es en plural. En persona también de nuevo tenemos a tercera persona. Tiempo es en el futuro. Y el modo es en indicativo. Ya en el último verbo tenemos el verbo pensábamos. El número está en plural. La persona está en tercera persona. El tiempo está en el pasado. Y el modo está en indicativo. Muchas gracias a todos por escuchar mi exposición. Ahora le pasaré a mi compañero. El día de hoy yo les voy a mostrar lo aprendido en el área de comunicación con el tema el adverbio. ¿Qué es el adverbio? El adverbio es una categoría gramatical invariable, es decir, no presenta variación de número ni género. Por esta razón no hay que confundirlo con el adjetivo. Un adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio para dar más información de tiempo, cantidad, modo, etc. En el modificador del verbo nos presentan esta oración. Los jóvenes practicaron incansablemente para participar en el pasacalle. En esta oración nos presentan un verbo y un adverbio de modo. El verbo es practicaron y el adverbio de modo es incansablemente. Modificador del adjetivo. Nos presenta esta oración. El plato ganador del concurso cocina estuvo muy rico. En esta oración nos presentan un adverbio de cantidad y un adjetivo. El adverbio de cantidad es muy y el adjetivo es rico. El modificador del adverbio es necesario que practique su posición hablando más despacio. En esta oración nos presentan dos adverbios, uno de modo y otro de cantidad. El de cantidad es más y el de modo es despacio. En clase de adverbios podemos encontrar adverbio de lugar, adverbio de tiempo, adverbio de modo, adverbio de cantidad, adverbio de afirmación, adverbio de negación y adverbio de duda. El adverbio de lugar indica dónde se realizó la acción, respondiendo a la pregunta ¿dónde? Y en los adverbios de lugar podemos encontrar aquí, allí, ahí, cerca, lejos, debajo, etc. En los adverbios de tiempo indica cuándo se realizó la acción, respondiendo a la pregunta ¿cuándo? Y en los adverbios de tiempo podemos encontrar hoy, mañana, después, tarde, etc. En adverbios de modo nos indican cómo se realizó la acción, respondiendo a la pregunta ¿cómo? Y en adverbios de modo podemos encontrar
bien, fácilmente, mal, rápido, débilmente, etc. En el verbo de cantidad nos indican la magnitud o cantidad de necesidad sobre la acción, respondiendo a la pregunta ¿cuántos? Y en adverbio de cantidad tenemos menos, muchos, más, bastantes, etc. En adverbio de afirmación indican con certeza sobre la acción realizada. Y en los adverbios de afirmación podemos encontrar sí, seguramente, seguro, ciertamente, etc. En adverbio de negación nega la acción realizada. Y en adverbio de negación podemos encontrar no, tampoco, jamás, nunca, etc. En adverbio de duda indica incertidumbre sobre la acción. Y en adverbio de duda podemos encontrar quizás, posiblemente, probable, etc. Ponemos en práctica lo aprendido. Identifica el adverbio en las siguientes oraciones. Quizás el internet esté fallando. En esta oración, el adverbio es uno de duda, que es quizás. Daniela jamás se mostró enojada. En esta oración nos presenta un adverbio de negación, y es jamás. Lili cocina lentamente el estofado. En esta oración nos presenta un adverbio de modo, y es lentamente. Escribe el adverbio correcto en las siguientes oraciones. Dejé mi auto estacionado, y con esta oración la palabra puede concordar con allí del adverbio de lugar. Podemos ir a Churri, que está cerca, pero también puede ser un adverbio de lugar. El vestido que compraste te queda bien, que es un adverbio de modo. Gracias por su atención. En este segundo día del logro voy a mostrar lo aprendido en el área de comunicación con mi tema el texto argumentativo. El texto argumentativo es un tipo de texto cuya finalidad principal es convencer o persuadir al receptor acerca de una opinión, idea o forma de pensar. A diferencia de otros tipos de textos como el narrativo y el descriptivo, el texto argumentativo no solo busca informar, sino que también busca influir acerca de la forma de pensar del lector o del oyente. El texto argumentativo es muy común en la vida cotidiana. Lo podemos encontrar en artículos de opinión, ensayos, debates, discursos políticos e incluso en conversaciones diarias cuando intentamos defender un tema. La importancia del texto argumentativo radica en que permite el intercambio razonado de ideas y el desarrollo del pensamiento crítico. El texto argumentativo principalmente se divide en tres partes. 1. Introducción o tesis. Es la parte inicial del texto donde se presenta el tema y se formula la tesis, es decir, el cuerpo o la idea que el autor quiere defender. 2. Cuerpo o desarrollo. En esta lección se presentan los argumentos que son las razones, datos o ejemplos que sustentan la tesis. Los argumentos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo, argumentos de autoridad, que se basan en la opinión de un experto o instituciones reconocidas. Argumentos de causa y consecuencia, que explican la razón o efecto de un fenómeno. Argumentos de ejemplificación, que se utilizan ejemplos concretos para apoyar a la tesis. Argumentos de comparación analogía, que se utiliza semejanza entre dos situaciones. Tesis. Conclusión. Se reafirma la tesis y se resumen los argumentos más importantes. Y en algunos casos se invita al lector a reflexionar o a actuar. El texto argumentativo es fundamental, ya que fomenta el pensamiento crítico. Aprender a argumentar correctamente ayuda a las personas a expresar sus ideas con fundamentos, respetar las opiniones ajenas y debatir de manera constructiva. En esta sociedad democrática, la comunicación y el diálogo son esenciales. Dominar la argumentación es una habilidad clave en el ámbito académico.
la tierra en nuestro hogar. Durante generaciones enteras, la mayoría de las personas no ha tenido en cuenta la salud de nuestro planeta. Han contaminado todo a su paso, destrozando sus hábitats, agotando los recursos naturales, echando los residuos a la atmósfera sin tener en cuenta el futuro que estaban creando. Por acá tenemos el argumento 1. La contaminación de los mares y aguas está causando la extinción de muchas especies. Debemos establecer leyes para evitar la contaminación. Argumento 2. El desperdicio de agua es la causa principal de las sequías extremas en las que viven muchos países y seguirá causando muchos problemas en la vida de muchas personas. Argumento 3. El abono de residuos peligrosos en lugares no adaptados está provocando la contaminación de las aguas y los suelos que en algún día fueron fértiles. Debemos velar por el bienestar medioambiental, haciendo simples acciones como reciclar o reutilizar, porque el planeta es de todos y todos tenemos derecho a disfrutar. Por eso debemos cuidarla. Por acá tenemos una imagen de ejemplo, la contaminación. Las partes del texto argumentativo, como dije anteriormente, son introducción, también tenemos desarrollo, y por último también tenemos conclusión. Y ese es el tema del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días con todos los profesores en general. En esta oportunidad voy a exponerles sobre la energía. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad del cuerpo para realizar un trabajo o cambios específicos. Como podemos observar, tenemos distintas formas de energía. Tenemos la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, la energía calorífica, química, eléctrica, atómica, sonora, etc. La energía solar es producida por el sol, como dice su nombre, y se refleja con los paneles solares, dando así energía. La energía eólica por los molinos haciendo que se muevan las hélices, ocasionando también energía por fuerza del aire. Tenemos la energía hidráulica, que viene por la fuerza del agua. La energía calorífica, como cuando hervimos agua o prendemos la plancha. También tenemos la energía química, que es cuando colocamos químicos, como el carbón, la gasolina, etc. Tenemos la energía eléctrica, que es producida como había mencionado antes, por la eólica e hidráulica. También tenemos la energía atómica, que es producida cuando átomos chocan entre sí, ocasionando ondas de electricidad y magnetismo. Tenemos la energía sonora, que ocasiona energía con los ruidos. También tenemos las propiedades de energía. Las propiedades de energía, las propiedades de energía, ya que las energías tienen diversas propiedades. Por ejemplo, tenemos la energía que se transforma, como cuando colocamos el petróleo dentro de un vehículo, se transforma haciendo que la energía haga que el vehículo avance. También tenemos la energía se transfiere, como en el péndulo de Newton, con una esfera metálica que al levantarlo y soltarlo, al llegar a la base da ondas, haciendo que traspase por todas las otras esferas hasta la esfera inferior, dándole la suficiente fuerza para levantarla. También tenemos la energía se almacena. ¿Cómo se almacena? Por medio de las pilas, la batería o los cargadores portátiles que tenemos cuando llevamos para cargar el celular. También tenemos la energía se transporta. Se transporta por medio de cables o señales, como podemos observar. También tenemos las fuentes de energía. Las fuentes de energía se dividen en dos: las fuentes renovables y las fuentes no renovables. Las fuentes renovables son aquellas que no
el sol, el aire, el agua y diversos. También tenemos la energía no renovable, que son las que se agotan, como el petróleo, el gas, el carbón, la gasolina, entre otros. No olviden apagar la luz cuando salimos de casa y utilizar más la energía renovable que la no renovable. Gracias, esa ha sido mi función. Buenos días con todos los presentes. Hoy María Ciencia y Tecnología voy a hablar sobre los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar donde viven seres vivos como plantas, animales y personas que se relacionan entre sí y con los elementos que los rodean, como el agua, el aire, el suelo, la luz del sol y el clima. Todos estos elementos trabajan en conjunto para mantener el equilibrio de la naturaleza. Como por ejemplo un bosque, un río, el mar o hasta incluso un jardín son ecosistemas, diferentes seres que dependen unos de otros. ¿Cómo se forma un ecosistema? Un ecosistema está formado por dos principales partes, la cual una de ellas es los factores bióticos, que son los seres vivos. Están las plantas, que son los productores. Ellas, gracias a la luz del sol, pueden fabricar su propio alimento. Y el segundo son los animales, que son los consumidores. Ellos se alimentan de plantas o de otras especies de animales. Los descomponedores, que son las bacterias, ellos se encargan de transformar los restos de seres vivos en nutrientes para el suelo. ¿Cómo funciona un ecosistema? En un ecosistema todos los seres están conectados y que son las plantas, los animales y los descomponedores. Todo esto forma una cadena alimenticia que mantiene vivo el ecosistema. Los tipos de ecosistemas. Los ecosistemas terrestres, que son los que se encuentran en la Tierra. Están los bosques, las selvas, las sabanas y las praderas y las montañas. Los ecosistemas acuáticos están en el agua dulce, que están los ríos, los lagos y las lagunas. En el agua salada están los océanos y los mares. En los ecosistemas mixtos de transición están los manglares y los pantanos, que son una mezcla de agua y tierra. La importancia de los ecosistemas. Los ecosistemas son muy importantes ya que proveen oxígeno, agua y alimentos, y mantienen el clima equilibrado, son el hogar de millones de especies y nos brindan productos naturales que son la madera, las frutas y las medicinas. El cuidado de los ecosistemas. Para cuidar los ecosistemas debemos cuidar el agua, no botar basura, no talar los árboles, reutilizar y reciclar y no contaminar el aire ni los ríos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy día voy a hablar sobre el curso de cultura social. En este caso me tocó la problemática ambiental. ¿Qué es un problema ambiental? Un problema ambiental es un conjunto de alteraciones provocadas por el ser humano o por fenómenos que hacen efectos negativos en el planeta Tierra. Las diversas actividades llevan a ser a cabo para la satisfacción de las necesidades del ser humano. Esto es llevado a cabo por la deforestación, la contaminación del agua y la contaminación del aire. ¿Qué es la deforestación? La deforestación hace cambios en la biodiversidad, acelera el cambio climático, degrada los suelos y hace cambios en los ciclos del agua. Cuando los bosques se extinguen, innumerables especies pierden el hábitat o la vida. El carbono de los árboles sale, haciendo que haya más riesgo de los gases de efecto invernadero. Los suelos se erosionan, haciendo que el agua sea más escasa. La contaminación del agua. La contaminación del agua destruye los ecosistemas, como también hace cambios en la cadena alimenticia. Innumerables especies mueren por los residuos residuales del agua. Contaminación del aire. La contaminación del aire degrada los ecosistemas y contribuye al cambio climático global. Esto puede crear efectos como el deterioro de la capa de ozono, las lluvias ácidas y el efecto invernadero o
Esto puede afectar directamente a la naturaleza, como también al ciclo del agua. A los humanos nos puede dar efectos cardíacos como cardiopatía. Las 4 R's. ¿Para qué se utilizan las 4 R's? Para cuidar el planeta y hacer un bien común. En este caso tenemos reciclar, reducir, reutilizar y reparar. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Aquí voy a exponer en el área de gestión social el tema de paisajes naturales del Perú. ¿Qué es un paisaje natural? Un paisaje natural es un lugar, es un espacio de territorio que no ha sido modificado de forma significativa por el ser humano. Incluye elementos como montañas, lagos, ríos, desiertos, bosques y valles. Su apariencia se debe principalmente a los procesos naturales como la erosión, el clima, la tectónica de placas y la actividad biológica. Los paisajes naturales son importantes porque conservan la biodiversidad, regulan el clima, sostienen las culturas ancestrales, son fuentes de turismo y desarrollo sostenible. Son parte de la identidad de un país. A continuación voy a mencionar y describir algunos de sus paisajes. Por primero vamos a ver el Huascarán, Cordillera Blanca, Ancash. Es la montaña más alta del Perú. Un colosal nevado rodeado de lagunas glaciares y valles impresionantes en la Reserva Nacional de Huascarán. La Huacachina es una oasis natural en pleno desierto, rodeado de imponentes dunas, valles sagrados de los incas. El valle está rodeado de montañas sagradas, apus y centros agrícolas como Pisa, Ayacucho y Moraya. Lago Titicaca. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Paisaje de aguas azules. Reserva Nacional de Tamupata, uno de los cañones más profundos del mundo, famoso por su diversa geografía. Sus andenes pencados y el vuelo de Colón Antiguo. Cañón de Colca, una de las zonas con mayor diversidad del planeta. A continuación voy a hablar sobre dos paisajes muy importantes: Huascarán, Cordillera Blanca. Lleva su nombre en honor al Inca Huáscar, hijo de a lo largo de esos siglos este lugar ha tenido una gran importancia cultural. Su origen geológico se formó hace millones de años por el levantamiento de la cordillera de los Andes, debido al choque de placas de Alaska y Sudamérica. Su estructura de granizo y hielo lo convirtió en uno de los nevados más altos del mundo. Su principal cultural para los antiguos pueblos era considerado un acto protector. Antiguamente las montañas eran consideradas espíritus sagrados. Exploración y montañismo. La primera ascensión registrada en 1962 era una expedición aeronáutica. El gobierno de 1970, uno de los momentos de Huascarán. El 31 de mayo de 1970, un terremoto desplomó una gran masa de hielo y roca de Huascarán. El deslizamiento provocó sepultó la ciudad de Yunga, provocando más de 20.000 muertos. La Huacachina es un oasis que está en el desierto de Ica. El origen natural. Las lagunas posiblemente hayan surgido
empeoramiento sectorial de aguas termales. Acá tenemos un lugar de descanso y de negocio. El oasis anteriormente era considerado, fue famoso por sus aguas medicinales. Se construyó hoteles y ruedales que hacían del oasis un lugar elegante de descanso. La leyenda de la sirena. Una de las leyendas más contadas fue esta, de una niña llamada Huacachina, que le daba la muerte de su amado, tanto que colmó la laguna necesaria. Fue descubierta por los cazadores. En ese momento se transformó la sirena que aún habita en la laguna según las leyendas locales. Su conservación. En estos años se han programado procesos para conservar el sistema de sus oasis y características naturales como sus cuadrangos y las palmeras. Buenos días con todos. El día de hoy voy a poner mi posición, que es el tema los componentes internos de la computadora. En el área de computación, ¿qué son los componentes internos de la computadora? Los componentes internos de la computadora son partes que están dentro del CPU, como el microprocesador, la memoria RAM, el disco duro, fuente de alimentación, tarjeta de adquisición y disco duro. Fuente de poder. La fuente de poder es un accesorio sumamente importante de cualquier equipo de cómputo, debido a que almacena la energía del equipo o en caso de que se vaya la luz, permite salvar documentos importantes. Procesador o CPU. Es el cerebro de una computadora. Este se encarga a almacenar la información que recibe de fuentes y memorias. Es el lugar de la computadora. Existen dos tipos de memoria. Memoria RAM. Está integrada por uno o más chip y se utiliza como memoria de trabajo. Memoria ROM. Es un chip que tiene grabado una serie de programas y se utiliza y datos indispensables para el funcionamiento de la computadora. Tarjeta madre. Es el lugar de la computadora. Indica como los microprocesador, la memoria y otros circuitos. Ventiladores. Los ventiladores son un abanico que se encuentra en el procesador y permite enfriar los componentes de la tarjeta madre. Gracias a ellos se puede el funcionamiento de la computadora y podemos crear videos y mostrar imágenes. Gracias. Buenos días, padre familia, y buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar de componentes internos de la computadora. Aquí tengo la cámara de CPU y RAM, unidad de almacenamiento, GPU, fuente, poder, tarjeta RAM, tarjeta de sonido y unidad óptica. Gracias, padre familia, y gracias, compañeros. Buenos días, hermanos padres de familia. En esta oportunidad, para su exposición,
Good morning to teachers and general public. My topic is the present continuous tense. The present continuous tense is easy to describe actions happening at the moment of speaking. Situaciones and excelentes future plans. It is formed with the verb to be followed by the main verb ending in ing. The rule is for adding. General rule. Adding to the end of the verb. For example, talking. Words ending in e. If the words ending in e, I finally drop the e and ing. Example, mommy. Words ending in e. Simply add ing. Example, see. Words ending in ear. Replace here with it and add ing. Example, lion. In other examples, I am walking. He is sleeping. She is eating. You are working and we are thinking. Thank you for your time.